Ok, la semana anterior justamente quedamos en la revisión de los principios, ¿cierto? Voy a, justamente los principios básicos de la calidad, digamos, y revisamos justamente los 14 principios que nos propone, nos propone justamente los conceptos de la calidad y quedamos justamente hasta este punto. Vamos a seguir revisando el resto justamente de los conceptos. Y, y como siempre, cada vez junto con saludarles, les extiendo justamente la invitación para que puedan hacer cualquier consulta y si tienen alguna inquietud que puedan justamente intervenir dentro del desarrollo de la clase. Así que siéntanse libres de hacer cualquier consulta que tengan como inquietud, digamos. Y bueno, seguimos justamente con la presentación de los conceptos de calidad. Habíamos hablado justamente de los principios de administración que nos presentaba justamente Deming, y ahora estamos justamente entrando a detallar también cuál es el ciclo de Deming. Esto tiene que ver con el concepto de la espiral de mejora continua. El ciclo de Deming se basa en 7 grandes puntos, digamos. El primer punto es cuando uno quiere resolver justamente un problema, que alguna situación de mejora en el ámbito de la calidad. Estos 7 puntos hablan primero de definición del problema, reconocimiento de las características del problema. También se refiere a la búsqueda de las principales causas. En el punto 4, ¿cuáles son las acciones para eliminar las causas de algún conflicto, ¿cierto?, de la calidad? En el punto 5, habla de la confirmación de la eficacia de la acción, verificar, digamos, ¿cierto?, que la acción que se está aplicando sea justamente la correcta. En el punto 6, habla justamente de eliminar cuál es, cuál es la causa que está generando ese problema, y eso justamente da el paso a la estandarización. Y el paso número 7 es la revisión de las actividades. Tiene que ver también con la planificación del trabajo futuro y cómo en el fondo se implementa un sistema estandarizado de mejora de la calidad, apuntando siempre a la calidad total. Si nos fijamos bien, los 3 primeros pasos corresponden a la acción de planear, tiene que ver con la planificación. Por lo tanto, tiene que ver con justamente este ámbito, con el ámbito de la planificación. Cuando hablemos justamente de ciclos de Deming, vamos a estar hablando justamente de estas 4 acciones, digamos, del planificar, del hacer, del estudiar y del actuar. Por eso habitualmente se resume como PHBA, ¿ok? Y dentro de este ciclo de Deming, podemos justamente entender que los 3 primeros pasos entonces corresponden a actividades de planificación. El cuarto paso entonces tiene que ver con la acción, con el hacer, con el realizar, digamos. El quinto paso tiene que ver con la acción de verificar, y el sexto paso tiene que ver con la acción de actuar dentro de este ciclo de Deming. Con el paso 7, lo que logramos justamente conseguir, digamos, es que el ciclo en el fondo se renueve permanentemente, de tal manera que efectivamente se logra el concepto del mejoramiento continuo, que no tiene término, es justamente permanente en el tiempo.
Otro concepto que gira en torno a los sistemas de mejora y el concepto de la calidad total es el concepto de la ruta de la calidad. Y acá justamente les propongo una mirada comparativa entre, entre distintas propuestas para conseguir justamente la calidad total. En esta gráfica podemos ver que justamente a la izquierda está la trilogía de Juran. Recuerden que justamente dentro de los documentos que están disponibles para su lectura en la unidad 5 de aula, les dejé justamente un documento que habla de la trilogía de Juran para que la puedan justamente leer y comprender en un mayor grado de detalle. Pero bueno, acá está propuesto en esta gráfica y podemos entender de que justamente lo que nos propone en esa trilogía Yuran es básicamente una ruta que se basa en tres pasos, que es planificar, controlar y mejorar, que son tres pasos básicos para poder justamente desarrollar cualquier sistema de gestión que apunte a lograr una calidad total. En la parte central de esta gráfica podemos ver de que aparece el concepto de las 5 S. Las 5 S es un concepto que viene justamente del desarrollo de la cultura japonesa, que nos permite también formular y resolver y confrontar justamente situaciones de problemas de calidad, pero con justamente una definición de 5 pasos. Estos 5 pasos también, al igual que como lo propone Yuran, pero en este caso 5S desde el punto de vista de la filosofía japonesa, estos 5 pasos también hacen justamente la pasada por lo que se entiende desde ese lado como un proceso de lograr conseguir justamente una calidad total. Estos 5 pasos son el primero, clasificación; el segundo, organización; el tercero, limpieza; el cuarto, estandarizar; y el quinto, justamente seguir mejorando, que es el cierre del concepto de la mejora continua. Vamos a destinar algunos minutos más adelante para hablar un poquito más del concepto de las 5 S de la filosofía esta japonesa, digamos, de mejora continua. Y bueno, y justamente al extremo derecho tenemos los 7 pasos del ciclo de Deming, que hablan de la definición del problema, del reconocimiento, de la búsqueda, de las acciones. Recordemos que las primeras 3 acciones tienen que ver con justamente la planificación, que se cruza con el concepto de la trilogía de Yuran. Se junta justamente con los primeros 2 conceptos de las 5 S. Y después vienen los 7 pasos de lo que vemos en la gráfica a la derecha. Vienen justamente las etapas de acciones para eliminar las causas, es decir, justamente el actuar. El quinto paso, la confirmación, es decir, verificar justamente que la acción sea eficaz. En el sexto paso, la estandarización. Y el séptimo paso, que es justamente la revisión de las actividades y planeamiento del conjunto de las acciones. Pero cuando enfrentamos problemas y nos encontramos con la necesidad de implementar un sistema de calidad total, nos encontramos con distintos obstáculos, con distintas barreras, digamos. Y en ese ámbito, las principales barreras que ustedes se van a encontrar eh, cuando estén en una situación de implementar un sistema de calidad, o mejorar un sistema de calidad, o hacerle cambio a un sistema de calidad, justamente las principales barreras que se van a encontrar son habitualmente las que están acá en esta presentación. Primero, es habitual encontrarse con una política poco clara a nivel gerencial. Si la gerencia no está con la idea de implementar un sistema de calidad total
a un nivel de política de empresa, eso siempre va a terminar siendo un problema de gran orden, digamos, y que va a terminar siendo justamente una restricción. Por lo tanto, justamente dentro de las organizaciones, si no hay una política clara a nivel de la alta gerencia, siempre se van a encontrar con un montón de problemas para avanzar en el conseguir justamente un sistema de calidad total. Otro gran problema que se da habitualmente es cuando no se entiende bien lo que el cliente está justamente pidiendo y solicitando. En el ámbito justamente de las industrias y de las empresas, la visión de lo que necesita el cliente siempre es algo tremendamente importante. Otro justamente obstáculo o otra barrera, digamos, para ir avanzando en la calidad total es la falta de rigurosidad. Si bien es cierto, justamente un gerente puede plantear una política a nivel gerencial, eh, y justamente el departamento de marketing puede traer a la organización lo que el cliente efectivamente necesita con una súper buena lectura. Pero si ese conjunto de cosas no se llevan a un procedimiento y no se llevan a una rigurosidad de darle seguimiento, de darle repetición, de mantenerlo justamente en el tiempo, esa falta de rigurosidad también termina siendo un problema. También es un problema cuando la organización no está alineada, cuando no están todos los miembros de un equipo con justamente el propósito puesto en la mente, cuando no existe justamente un desarrollo de la organización para el foco que se debe tener. Y bueno, todos tenemos justamente resistencias al cambio, entonces una organización que tiene justamente una trayectoria y una cultura organizacional, cuando se enfrenta a un cambio siempre va a presentar una resistencia. Por lo tanto, también justamente implementar sistemas que apunten al mejoramiento de la calidad, siempre va a generar algún grado de resistencia al cambio, por lo tanto, es una actividad que hay que siempre considerar para conseguir el objetivo. Bueno, insisto, cualquier duda que tengan, comentarios, lo pueden hacer. Estamos justamente cerrando el capítulo de los conceptos de la calidad y ahora con esta lámina vamos a comenzar a hablar en mayor grado de detalle del concepto de las normas. Vamos a hablar justamente también de lo que significan las normas ISO, de su implementación, pero también de los distintos sistemas de gestión que tienen ciertas similitudes o que apuntan justamente a conseguir un concepto de calidad total o una, de un nivel elevado de eficiencia del funcionamiento de las organizaciones. Bien. Entonces, como concepto tenemos que primero debemos entender qué significan ciertas definiciones, como por ejemplo norma. ¿Qué es una norma? Una norma es una regla que se debe seguir eh, o que nos indica cuáles son las conductas que debemos seguir en términos de procedimientos, en términos de actividades. Debemos entender también de que una norma, por definición, no tiene el carácter obligatorio. Si alguno de ustedes piensa que alguna norma, solamente por existir esa norma, digamos, es obligatorio cumplirla, eso no es correcto. Las normas son siempre propositivas, no tienen el carácter de obligación. Por lo tanto, en el fondo, una norma es una propuesta de cómo hacer algo bien, pero no es una obligación que se deba cumplir esa norma. Eh, la única forma de que una norma sea obligatoria es que algún reglamento o algún decreto supremo o alguna ley indique de que esa norma debe ser cumplida. Por lo, por lo tanto, digamos, una norma siempre es opcional, exceptuando el caso en que
esa norma pueda ser exigible mediante algún decreto, alguna ley o algún reglamento de algún país. En Chile, las normas son, obviamente, como le indica la definición, son opcionales, pero existen algunas normas que sí están incluidas en determinados justamente reglamentos y en algunos decretos que hacen de que justamente esas normas que estén incluidas en algún decreto o reglamento pasen a ser obligatorias. Entonces, en Chile es obligación cumplir con ciertas normas, no porque exista la norma, sino porque hay un reglamento legal, algún decreto, que obliga de que esa norma deba ser cumplida. Por ejemplo, en el ámbito de la industria de alimentos. Por ejemplo, en el ámbito de la industria de manejo de sustancias químicas, por ejemplo. Entonces, justamente las normas pasan a tener justamente un carácter obligatorio en la medida de que se incluyan en algún decreto o en alguna ley, digamos, que gobierne justamente el ámbito del sector donde esa norma tiene alguna aplicación. Entendiendo justamente eso, podemos conversar de que existen también normalizaciones internacionales, como por ejemplo las propuestas de la ISO, de la OMI. La OMI es la Organización Internacional para el Manejo de Sustancias Químicas en el tránsito naviero, en el ámbito justamente de los fletes marítimos. Y en una normalización internacional entonces pueden participar organismos de todos los países, digamos, en la configuración y en el armado de una norma. Por lo tanto, justamente es algo transversal a varios países y justamente se busca lograr las mejores prácticas para conseguir justamente un estándar que sea internacional. También existe la normalización regional, que aplica, por ejemplo, a un conjunto de países dentro de una región o dentro de una cierta área geográfica, como por ejemplo la Comisión Europea de Normalización, que busca establecer normativas solo para el conjunto de los países que conforman la Comunidad de Europa. También existen ciertas normativas que son de carácter nacional, que aplican justamente en algún país específico, digamos, como por ejemplo, en Chile tenemos todo el conjunto de las normas de la NSH. En Alemania tenemos las normas DIN, por ejemplo, y que solamente aplican a nivel local. Eso no implica de que esas normativas nacionales no guarden relación con alguna normativa internacional o regional o global, digamos. Pero como concepto existen justamente las normativas de aplicación nacional. Y como último concepto, digamos, presentado en esta lámina, debemos entender de que existen los sistemas de gestión, que son justamente el conjunto de herramientas y metodologías de una manera estructurada que están justamente en la ayuda de conseguir los objetivos de la mejora continua en el ámbito que sea, digamos. Vamos a lograr ver, digamos, de que los sistemas de gestión, cuando estamos hablando de administración de la producción y de la calidad, tenemos justamente sistemas de gestión que nos entregan justamente el concepto de herramientas y de metodologías para conseguir la eficiencia. Cuando se enfrenten a temas justamente de otros ámbitos, como temas financieros, como de planificación de proyectos, como de investigación y desarrollo, también se van a encontrar con sistemas de gestión y también esos sistemas les van a entregar justamente el conjunto de herramientas para lograr la focalización y el conseguir justamente los objetivos. Por lo tanto, vamos a entender que los sistemas de gestión son mecanismos formales, son mecanismos justamente estructurados y que nos entregan directrices y lineamientos para justamente la mejora continua en el funcionamiento global de la empresa.
Obviamente acá vamos a focalizar el concepto de los sistemas de gestión al concepto de la calidad. Ok. Ya les mencioné que justamente un concepto fundamental dentro de la calidad es la ISO. Eh, ISO es la organización justamente internacional para la estandarización. Y la ISO justamente nos propone una serie de normas para justamente abordar cada una de las distintas actividades dentro del desarrollo de una empresa. Nos propone, por ejemplo, los estándares para conseguir la calidad de nuestros productos y procesos en sus series normas de la ISO 9000. También nos propone justamente un cierto desempeño en el ámbito medioambiental y también nos propone justamente normas para un buen desempeño dentro del ámbito del manejo de las personas, de la responsabilidad social empresarial. Entonces, justamente las ISO nos proponen un conjunto de normas que ayudan justamente a ir consiguiendo un desempeño a nivel superior, digamos, en las distintas actividades de una organización. ¿Ok? Ahora, si entendemos qué significa la ISO, es una organización independiente, no es una organización que dependa de algún gobierno, digamos. Es, es un colectivo, digamos, en donde participan prácticamente todos los países, digamos. Es el mayor desarrollo mundial de estándares. De hecho, muchas de las normativas locales en Chile se basan justamente en normas de la ISO. Y también cumple un rol fundamental en el comercio justamente global, porque entre justamente relaciones comerciales de un país con otro, uno se puede basar en el cumplimiento de ciertas normas para incorporarlas justamente en los acuerdos comerciales y los contratos, digamos. Uno puede exigir a los proveedores que se cumpla cierta norma, eh, ya sea de calidad medioambiental o justamente de las personas, y eso se puede justamente llevar a los contratos que se establecen entre negocios justamente internacionales. Como justamente les comentaba, la ISO propone normas de todo ámbito de acciones. Entonces tenemos justamente el conjunto de las normas ISO, que son las ISO 9000, que es toda una serie de normas que apuntan y se concentran en el concepto de la calidad. El conjunto de las normas ISO 9000 buscan justamente proporcionar productos y servicios que cumplan con las características que demanda el mercado, digamos, que requiere justamente el cliente. Y también justamente cuáles son las características legales y en términos de reglamento que se deben cumplir para asegurar que se cumplan con las características que está pidiendo el mercado. Y ese es justamente el conjunto de las normas ISO 9000. También tenemos una propuesta y un conjunto de normas que propone la ISO, que son el conjunto de las normas ISO 14000, que guardan relación con el medio ambiente. Y ese es el foco de ese conjunto de normas. Buscan justamente mejorar el desempeño ambiental, cumplir también los requisitos legales, pero los principales objetivos siempre son justamente ambientales de ese conjunto de normas. La ISO también propone un conjunto de normas que son las
que son las ISO 45000, que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Aquí también hay una evolución importante, porque la ISO hace poco tiempo atrás proponía el conjunto de las ISO 18000, digamos que eran justamente las normas OCHAS, que se encargaban del tema de las personas y de la seguridad en los lugares de trabajo. Eso también evolucionó y hoy día estamos hablando del conjunto de las normas ISO 45000, que se encargan de la seguridad, de la prevención de riesgo y de la salud, y principalmente de las personas en el ámbito de los lugares de trabajo. Pero también las ISO proponen un conjunto de normas para la eficiencia energética, y eso está dado en el conjunto de las normas ISO 50000. ¿Okay? Entonces, si hacemos un resumen, para los conceptos de calidad, la ISO propone su paquete de normas 9000. Para el medio ambiente, las ISO proponen el paquete de normas del tipo 14000, digamos. Para la seguridad y salud en trabajo, hoy día la ISO propone el conjunto o paquete de normas de tipo 45000. Y cuando hablamos de eficiencia energética, hoy día la propuesta de ISO está en el conjunto de normas de tipo 50000. Cada una de estas normas, efectivamente acá a nivel país, está siendo adaptada. Nosotros en Chile tenemos el Instituto Nacional de Normalización, que está siempre tomando estas normas ISO y está estableciendo ciertos reglamentos y normativas internas que se basan justamente en estas normas ISO. Pero bueno, como sistemas de gestión o como en el concepto de las normativas, digamos, las normas ISO siempre son un referente que se utiliza mucho en el establecimiento de reglamentos, de normativas. Es siempre justamente una buena hoja de ruta para conseguir resultados de eficiencia. Como lo vimos, justamente la ISO se encarga no solamente de la calidad, sino que también del medio ambiente, de la seguridad, de la energía, digamos. Pero en el concepto de los sistemas de gestión, las normas ISO no son la única propuesta que existe en el mundo y en la evolución de los sistemas de gestión, digamos. También tenemos propuestas desde el mundo empresarial que nos indican de que existen también un conjunto de buenas prácticas y de normativas que hablan de la conducta responsable, digamos, del RC, que es la responsabilidad social empresarial. En Chile, justamente la Asociación de Industriales Químicos está alineada con los preceptos, digamos, de la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, también ahí vienen normas y parámetros de cómo, en el fondo, hacer un desarrollo sostenible y sustentable, y con el conjunto también de las buenas prácticas que eso significa. También entonces ahí tenemos una herramienta paralela y complementaria con las normas ISO. También tenemos herramientas y cosas que se han desarrollado justamente en el tiempo y que tienen que ver con el desarrollo de la ingeniería industrial, como por ejemplo los sistemas o las herramientas de tipo PERT, que son herramientas que justamente nos entrega la ingeniería industrial y que nos permite abordar justamente los sistemas como sistemas de rutas y establecer justamente rutas críticas y poder justamente optimizar también esas rutas críticas.
Tenemos, como ya les había mencionado, en un cuadro comparativo de la ruta de la calidad, también tenemos los sistemas 5S que provienen justamente del concepto o de filosofía japonesa, digamos, que nos enseña cómo conseguir una mejora y cómo establecer un procedimiento de mejora continua para conseguir resultados eficientes, pero con justamente una filosofía y un ordenamiento que provienen de la cultura japonesa. También es paralelo y complementario a las normas ISO, pero termina siendo justamente una gran propuesta de valor de cómo establecer sistemas de gestión y cómo implementarlos con una mirada diferente. También, y proveniente también de la cultura japonesa, tenemos las herramientas de tipo Kaizen, que son sistemas de gestión que se basan en establecer planes de acción rápidos, cortos, pero siempre con un foco en, en lograr hacer cambios y que esos cambios sean justamente para mejor. Justamente Kaizen significa Kai de cambio y Zen de bondad o de mejora. Entonces, es justamente una actividad de tipo Kaizen o una metodología de tipo Kaizen es justamente hacer cambios para mejorar. Nuevamente, son herramientas que son complementarias a herramientas de tipo ISO. También existe, y esto se utiliza mucho en varias industrias, existe también la filosofía del concepto de mejora continua basado en un lineamiento de Six Sigma, o 6 Sigma, digamos, que busca justamente, a propósito de su metodología, bajar el nivel de errores a un nivel tal de que prácticamente todo el proceso funciona de una manera de excelencia. Seis Sigma es una metodología entonces que es paralela a lo que propone la ISO, es paralela a lo que proponen los japoneses con su sistema 5S o Kaizen. Six Sigma es una filosofía de cómo tratar los problemas de efecto, digamos, y establecer una metodología de tal manera de llevar justamente los defectos a un nivel que estén por fuera de los 6 sigma. Si entendemos justamente el concepto cierto estadístico de las distribuciones, eh, podríamos recordar de que en una distribución normal, cuando ponemos el foco en 3 sigma, eso desde el punto de vista de efectos en un proceso de producción, de elaboración, podría justamente estar recordando la cantidad de aproximadamente 66.000 defectos por millón, digamos. Cuando hablamos de 6 sigma, estamos reduciendo la cantidad de defectos o problemas frente a cada evento a un nivel del orden de 3,4 defectos por millón de oportunidades. Entonces, Six Sigma lo que hace es buscar justamente reducir el nivel de defectos dentro de la distribución que normalmente existe en los sistemas productivos. Y también existe otro sistema, bueno, existen muchos más, digamos, pero dentro de los principales también aparece justamente este que es el modelo Delta, que se utiliza mucho en el área o en el ámbito de las funciones comerciales o de marketing, digamos. También se utiliza mucho justamente en la planificación estratégica de una empresa, ¿ok? Pero también es justamente ese otro modelo o sistema de gestión que se termina ocupando mucho. Bien, vamos a justamente hacer un break ahora de unos 7 minutos, entonces nos reconectamos de aquí en unos 7 minutos más y
Y justamente continuamos con la presentación. Estamos justamente viendo de que tenemos la propuesta de los sistemas ISO con su conjunto de normas. También tenemos la propuesta desde el punto de vista de las empresas como conductas responsables. Tenemos herramientas que vienen de la ingeniería industrial, como el concepto de la ruta crítica, los sistemas PERT o PERT-CPM. Tenemos también justamente propuestas para los sistemas de gestión que son las herramientas que vienen de la filosofía japonesa, como 5S o los conceptos de Kaizen. También tenemos el concepto de Six Sigma, que es una filosofía en búsqueda de la calidad total y justamente también de la seguridad de procesos. Y en cada uno de ellos tenemos justamente un conjunto también de normativas y de propuestas para conseguir justamente una eficiencia en los procedimientos, en la forma de hacer las cosas, que nos permiten conseguir justamente resultados de excelencia. Si continuamos justamente con la presentación, podemos ver que podemos justamente estar a conversar también dentro de este conjunto de propuestas y, y en específico podemos entender que existe justamente también una propuesta, como ya les mencioné, que se llama 5S. ¿Qué significa el concepto de la filosofía de las 5S que nos propone la cultura japonesa? Eh, Esta filosofía o fundamento se desarrolla en 5 puntos o en 5 grandes conceptos. El, el implementar justamente o desarrollar actividades de tipo 5S son actividades justamente complementarias en la búsqueda de un sistema de control de calidad. Si, si estamos trabajando justamente en una industria en donde existe una implementación de normas ISO, siempre nos vamos a encontrar con nuevos conflictos, con nuevos justamente problemas. Y cuando abordamos un nuevo problema, acá tenemos justamente una propuesta de cómo hacer esa ruta, digamos, de trabajo. Esta propuesta justamente japonesa dice que, en primer lugar, cuando enfrentamos justamente un problema, nos encontramos con la primera S que se llama Seiri y que apunta justamente a clasificar, a, a ordenar justamente cuáles son las causas del problema, pero el primer punto es siempre clasificarlas. Clasificarlas y despejarlas para lograr justamente la identificación de cuáles son las causas de un problema. La segunda S tiene que ver con Seiton, eh, que busca justamente como concepto japonés el ordenar y organizar. Una vez que tenemos identificadas las causas, las organizamos, las ordenamos en términos de justamente cuáles son las de mayor impacto, las de menor impacto, si hacemos una matriz, por ejemplo, de riesgos. En la segunda S vamos a estar buscando justamente la organización y el ordenamiento, digamos, de esas causas. La tercera S habla del concepto de limpieza e inspección. Y aquí el concepto de limpieza, desde el punto de vista japonés, tiene que ver con basura. Y basura hay que entenderlo como cualquier cosa que en el fondo es desagradable en la industria. No solamente los residuos, no se refiere solamente a los desechos, digamos, que genera una industria,
aquí el concepto es un poco más amplio. La basura es todo aquello que no agrega valor, ya sea basura física o también puede ser justamente una basura que tiene que ver con tiempos muertos, con cosas que no agregan valor, como por ejemplo los reprocesos y todas las cosas que en el fondo hacen de que no se logre hacer bien algo justamente en la primera oportunidad. Por lo tanto, el concepto de basura que nos propone el concepto de las 5S en su tercer paso es eliminar justamente la basura. Si detectamos de que algún proceso está funcionando mal, porque hay que rehacerlo, porque hay que eh, mejorar justamente el desempeño y no está agregando valor, entonces todo aquello que no agrega valor termina siendo justamente una basura dentro de este concepto. El cuarto paso es Seiketsu, que significa, ok, si ya logramos identificar, si ya hicimos una clasificación, si ya identificamos y estamos eliminando todo aquello que no agrega valor, entonces justamente el cuarto paso es estandarizarlo y llevarlo justamente a un procedimiento, em, eliminando justamente las basuras y dando justamente prioridad a las cosas que sí agregan valor. Y el quinto paso, o la quinta S, es el entrenamiento, es la disciplina y es justamente el conjunto de los hábitos. Eso significa que efectivamente hay que establecer un procedimiento, hay que generar justamente una cultura organizacional, hay que justamente capacitar a todo el equipo que trabaja con nosotros y aquí la filosofía es que se establezca un procedimiento que sea permanente justamente en el tiempo. La única forma que tiene justamente el agua de romper una roca es ese goteo permanente en el tiempo que termina justamente perforando una roca. Y eso no lo hace porque justamente la energía del golpe de la gota termina rompiendo la roca. Eso se logra porque esa gota es permanente en el tiempo y es continua. Y eso tiene que ver justamente con la filosofía japonesa. No sirve de nada conseguir justamente el entender la causa de un problema, sino que también hay que llevarlo justamente a una estandarización y hay que establecer justamente también un entrenamiento permanente. Como ustedes podrán imaginar, en las empresas, en la industria, existe una rotación del personal, entonces hay personas que están entrando y saliendo de una organización. Cada persona nueva que ingresa a una organización, como les va a tocar a ustedes cuando salgan justamente a la industria, van a tener que recibir justamente un entrenamiento del cómo se hacen las cosas de la mejor manera en donde estén trabajando. Y eso proviene del establecimiento de una estandarización y del conjunto de procedimientos para justamente mantener ese entrenamiento, disciplina y eso tiene que ser además repetitivo en el tiempo. Y bueno, para ir cerrando con justamente algunos comentarios, vamos a ver que en las industrias esto termina en algo que se conoce como las políticas justamente de la empresa. ¿Por qué justamente las organizaciones, entendiendo que existen sistemas de gestión, entendiendo de que se busca una calidad total, eh, el por qué, digamos, eso no es solamente una opción que en el fondo las industrias entienden, sino que también justamente las abordan y las asumen como tales. Por ahí le mencioné también de que justamente el concepto de la calidad se logra en la medida de que justamente la alta gerencia, la dirección de las empresas, también lo asumen como parte de su responsabilidad. Por lo tanto, eso se termina traduciendo en
lo que se conoce como las políticas de la empresa. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de políticas de calidad que han implementado justamente las empresas y que incluyen estos conceptos que hemos estado conversando. Un primer ejemplo que les quiero traer tiene que ver con cuál es la propuesta de la política del modelo de negocio, por ejemplo, de Electrolux. Electrolux, yo estuve justamente trabajando en esta industria por alrededor de 8 años. Y hoy en día Electrolux, que es una multinacional que se dedica justamente a la fabricación de artefactos, principalmente ciertos artefactos de tipo refrigeradores, cocinas, lavadoras. En Chile esta empresa tiene las marcas FENSA y Mademsa, y seguramente la mayoría de ustedes tiene algún artefacto, digamos, de esta empresa en su casa. Ya sea una cocina FENSA o una lavadora FENSA o Mademsa, digamos, un refrigerador. También fabrica artefactos de menor tamaño como hervidores, como planchas, etc. Y esta compañía tiene un modelo de negocio, y ese modelo de negocio se basa justamente en conceptos de políticas de calidad. Partiendo porque su modelo de negocio parte como principio considerando justamente la aceleración de los mercados emergentes, la transformación digital, pero también el desarrollo sostenible. Como política de empresa, eso le permite a esta empresa conseguir justamente un equipo en donde se saca fruto a los talentos y a la mejora continua. Y si no se logra ese piso sobre estos principios, entonces es difícil lograr justamente una excelencia operacional. Entonces, la política de esta compañía está definida en conseguir justamente una excelencia operacional sobre supuestos que están basados justamente en los sistemas de gestión, para finalmente conseguir la mejor experiencia de los clientes que tiene, que es la visión también de mercado. Y esa es la política justamente que opera hoy día en una multinacional como Electrolux. Aquí podemos ver cuál es la política que, por ejemplo, tiene Codelco, que es otra industria, que está focalizada en la minería. Pero aún así, su política o su definición justamente máxima en términos de dirección apunta justamente a un concepto de calidad total, que se basa no solamente en conseguir justamente la mejor calidad del producto que hace y de los procesos y cómo lo desarrolla, sino que también en cuál es la mejor forma de cuidar a las personas. Entonces, también tiene una característica de términos justamente de desarrollo organizacional. Y esto es una definición de la política y esto lo podrán encontrar en cada oficina de cada ejecutivo que trabajen justamente en Codelco. Y es una política que está definida por la alta gerencia y se aplica y rigurosamente está definida para hacerla cumplir en todo ámbito de cosas. Entonces, es una política que es una máxima y es una dirección dentro de, por ejemplo, Codelco, que es justamente una tremenda empresa dentro de la industria de la minería, que es la principal industria en Chile. También tenemos justamente políticas, y acá tenemos un ejemplo de Yansa, en cuanto a políticas de calidad. Yansa no solamente se dedica a la producción de azúcar, sino que también de una serie de productos en el ámbito de la industria de alimentos. Y acá tenemos justamente sus políticas, que son justamente definiciones de la alta gerencia. Busca justamente satisfacer las necesidades de los consumidores, establecer una relación de largo plazo justamente con los proveedores y clientes, mirando la cadena de suministro completa y asegurando que esa calidad de la cadena completa efectivamente sea de alto valor.
se encarga también de la definición de la seguridad de los productos en términos de su calidad, estableciendo, por ejemplo, la aplicación de normas de tipo HACCP, que son habitualmente normas que todo el mundo de la industria de alimentos la termina utilizando. Eh, las normas HACCP en Chile también forman parte de la regulación, por lo tanto, al ser parte de una regulación pasan a ser exigibles, como por ahí les comenté también en los conceptos de las normas. Y bueno, como política buscan justamente respetar el medio ambiente y el entorno y, y en el uso justamente y en la implementación de los sistemas de gestión de calidad. eh, la definición de política efectivamente eh, apunta a lograr un concepto de la calidad total, basado justamente en la aplicación y en el uso de los sistemas de gestión de calidad. Y bueno, palabras justamente al cierre para redondear justamente estos conceptos de control de calidad. Recuerden que está siempre la invitación abierta a que puedan hacer alguna consulta. Yo solamente quisiera justamente comentarles la importancia de los sistemas de gestión de calidad. En el lugar o la industria donde les toque justamente desarrollarse como profesionales, siempre se van a encontrar con desafíos en este ámbito. Y, y siempre detrás de cada desafío van a tener que desarrollar justamente acciones que tienen que ver con estos fundamentos que son los que hemos estado viendo en este capítulo 5. Por eso hacemos foco en los conceptos de la calidad, los conceptos básicos de la calidad, cómo se desarrollan y qué significa. También vimos de que existen muchas herramientas. De hecho, si nos devolvemos, en algunas industrias, por ejemplo, si van a trabajar justamente a la refinería de Concón, se van a encontrar que existe todo un mundo de implementación de normas ISO. También existen justamente un montón de experiencias de implementación en la industria química que son de las herramientas japonesas, como del tipo 5S o Kaizen, que habitualmente se conocen como herramientas de tipo Lean Manufacturing. Pero también se van a encontrar con, por ejemplo, proveedores de la refinería, que son plantas de producción de gases, como por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama esta planta que provee de gases que está justamente al lado de la refinería? Eh, una fábrica que, bueno, es una fábrica alemana, digamos, ya les voy a compartir, de hecho, en los apuntes justamente una experiencia de esta fábrica, que provee de gases a la refinería y tiene implementado el sistema Six Sigma. Y lo utiliza, digamos, y es su modelo de negocio. ¿Ya? Y justamente en las industrias donde me ha tocado trabajar, existe todo un conjunto de aplicaciones porque son todas complementarias. Entonces, los sistemas de gestión en su conjunto son complementarios, son justamente las herramientas para conseguir una calidad total, digamos, que no solamente está focalizada en tener un producto de la mejor calidad que queremos, desde el punto de vista de la definición del mercado, sino que también apuntan a conseguir una calidad en el resultado de los procesos. Por lo tanto, justamente los procesos son un objetivo de búsqueda, digamos, de una calidad total, y también desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Si me devuelvo justamente aquí lo que propone ISO, por alguna razón ISO no solamente está preocupado de la calidad con las normas ISO 9000, sino que también está preocupado de la seguridad
y salud en el trabajo. También está preocupada de la propuesta de normas para el cuidado del medio ambiente con el conjunto de las normas ISO 14000. Y además también está preocupado de la eficiencia energética con el conjunto de las normas ISO 50000. Ya veremos justamente en la siguiente clase de que estas propuestas están asumidas justamente por la legislación local y tenemos justamente un conjunto de normas chilenas locales que se basan también en estas propuestas de las ISO y que nos indican cómo abordar justamente este conjunto de temas de calidad, seguridad laboral, temas de medio ambiente y temas justamente de la eficiencia energética. También dentro de la siguiente clase vamos a ver justamente ejemplos prácticos de cómo la calidad se lleva, digamos, en términos estadísticos, en términos de calcular justamente un resultado de calidad y también de cómo hacer justamente el desarrollo de los procesos de calidad en las etapas justamente productivas. La calidad no es solamente un concepto de atributos del producto terminado, sino que la calidad también, y con eso nos quedamos como fundamento, es el conjunto, digamos, de cosas. No es solamente la calidad del producto terminado, sino que también es la calidad estadística de los procesos, de cómo el proceso se desarrolla de la mejor manera, de cómo efectivamente un proceso no tiene reprocesos, cómo un reproceso no genera o minimiza justamente los residuos, eh, de cómo justamente la calidad no solamente abarca la empresa, sino que también incluye a los proveedores y a los clientes como una gran cadena, y que además para asumir un desafío de calidad tenemos varias herramientas. Una de ellas es, por ejemplo, la ISO, pero también para conseguir justamente un desempeño de la calidad, también tenemos herramientas de tipo de la cultura que provienen de, ¿cierto? de Japón, como Kaizen 5S. También tenemos como complemento de las normas ISO la facultad de implementar sistemas de tipo 6 Sigma o justamente la mejora o búsqueda de mejora en los procesos generales de una empresa. También podemos aplicar un modelo Delta o herramientas industriales como por ejemplo las herramientas de tipo ruta crítica o PERT o malla crítica también como se conoce. Entonces, herramientas para implementar existen muchas, digamos. Y lo que termina ocurriendo en las industrias, por la experiencia personal y por todo lo que uno ha ido viendo en estos 20 años de desempeño de ingeniero en la industria, las industrias terminan implementando efectivamente normas ISO en su mayoría, porque efectivamente a nivel internacional muchas de estas normas son exigibles en términos incluso hasta de acuerdos comerciales. Pero como son todas complementarias, las industrias terminan adoptando muchas herramientas, por ejemplo, del origen japonés. Entonces, es habitual encontrarse con industrias químicas que efectivamente tienen sus procesos, en su proceso implementado las normas ISO, pero también van desarrollando en el tiempo justamente el complemento con las normas 5S. También van implementando metodologías de tipo Kaizen. Muchas industrias se basan en Six Sigma, y en el modelo de estrategia de negocio van adoptando justamente un modelo de tipo Delta o alguna otra cosa. Y en términos de la operatividad, todas terminan también implementando herramientas de tipo PERT para hacer la programación de las actividades. Entonces, al final, estos sistemas de gestión son todos complementarios. Algunos son obligatorios, siempre y cuando formen parte de algún reglamento o ley, y los otros son porque efectivamente es la mejor manera de conseguir justamente una calidad total. Bien. ¿Alguna consulta o alguna inquietud antes de justamente terminar la clase de hoy? Profe,
Dime. El control del día jueves próximo es sobre la unidad 5 solamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Sí, va a ser un control simple de respuesta justamente como lo hemos estado haciendo y con tiempo agotado para poder hacerlo durante el plazo que vamos a definir justamente la siguiente sesión, que va a ser un plazo durante el día. ¿Ok? Así que, pero sí, va a ser justamente sobre este tema de conceptos para ya cerrar este capítulo. Vamos a tener una ayudantía. Yo le voy a pedir al ayudante, Aranza, que se contacte con ustedes para que definan justamente una ayudantía, porque dentro de los capítulos que vienen vamos a pasar por las normas chilenas. Y en las normas chilenas hay una serie de ejercicios de cálculo que son propios del control estadístico de control de calidad, que es necesario, digamos, que ustedes tengan justamente ese conocimiento. Entonces, le voy a pedir al ayudante que desarrolle justamente una ayudantía para que puedan hacer cálculos utilizando la norma chilena de control de calidad. Y bueno, esa ayudantía también les va a servir porque efectivamente va a haber un ejercicio de cálculo de la NSH respectiva, digamos, en el certamen que incluye estos temas. Entonces, van a tener justamente esa actividad también de organizarse con la ayudante para que puedan resolver un ejercicio de cálculo de un tema específico de control de calidad de utilización de la norma chilena. Bien. Si no hay más inquietudes, les agradezco justamente la participación y la asistencia a esta reunión. Espero que tengan justamente un buen término de semana y gracias a todos por su atención en esta clase. Ya, profe, muchas gracias. Que esté bien. Gracias a todos. Gracias, Ya, gracias. profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. profe.